Cuando compusimos la 22, estábamos ensayando en el Jorge Eliezer Gaitán, que queda en la 22. No es que en Bogotá no había ensayaderos, eso no existía. Sospechosamente pensaban que éramos marihuaneros. Es No un error que había- cometen los doctos de ponerle a cada época un nombre para separar el problema que ha existido siempre. La 22 es un grupo de música de denuncia y estamos denunciando la injusticia humana en general. A la gente de la disquera de que utilicen nuestra creación para hacer dinero cuando nosotros no recibimos nada. 0.003% del ingreso de un streaming le llega al artista. 10, o sea, es del disco que más canciones tocamos. Sí. Hoy día todavía suscita discusiones. Dios mío, jueputa, han pasado 30 años. Nos quedamos en el uno de la golosa, en el infierno. Entrevistas, debate, blog, opinión, podcast. Bienvenidos a Entrevistando Ando. Bueno, qué honor realmente estar en este espacio, en este sillón, sentado con ustedes, 1280 almas. Realmente una banda que sentó un precedente en el rock bogotano. Y quisiera empezar por ese álbum, La 22, que sentó pues justamente unos hitos en el rock bogotano. Y quiero empezar justamente por el nombre, por el recuerdo de unas cabinas, si no estoy mal, que quedaban en el centro de Bogotá, si no estoy mal, en La 22. ¿Hay una suerte de homenaje a ese álbum o no? Pues, no sé, bueno, de pronto usted tal vez está pensando en las casetas que había en la 19, No, donde vendían discos. No, las cabinas donde ensayábamos era los cuartos de emisora que iba a tener el Jorge Eliezer Gaitán. Es que pues, eran unas cabinas insonorizadas. Nosotros ensayábamos en el Planetario Distrital gracias a que una persona que trabajaba en la administración de Mocus, que se llama Berta Quintero, nos facilitó la posibilidad de ensayar en el Planetario Distrital. En un momento determinado, otra persona amiga, que se llamaba Patricia Aguirre, entró a dirigir el Jorge Eliezer Gaitán, y por no me acuerdo qué razón nos tuvimos que ir del Planetario Distrital y nos abrieron un espacio en el Jorge Eliezer, que era, digamos, como una colaboración que hacía en ese tiempo la administración de Antanas. Mucho antes de que esta ciudad fuera así como es ahora, que todo el mundo la adora y está llena de gringos, la ciudad era muy diferente. El que empezó el cambio de la ciudad fue el doctor Mocus, que muchas personas lo odian, pero otras lo aman, pero pues es una persona que fue, digamos, coyuntural Una figura compleja. en la historia de Bogotá. Y a nosotros nos sirvió en ese sentido. Y cuando compusimos la 22, estábamos ensayando en el Jorge Eliezer Gaitán, que queda en la 22. Sí, o sea, unas cabinas musicales, ¿no? No es que la Sí, gente se imagine otra cosa. Es que estaban haciendo una emisora y nunca la hicieron. Nos dejaron ensayar ahí y utilizábamos las salas, las cabinitas que estaban armando para el ensayo, para la emisora, pero la emisora nunca la hicieron. Y en ese lugar hoy en día funcionan las oficinas de Idartas, en ese mismo piso. Pero pues ya todo cambió y como Eran tenían... grandísimas entonces. No, eran unos cuartos pequeños y acaso de grande Pues como es que hay este. muchos espacios ahí en esa es la torre donde están los camerinos del Jorge Eliezer, hay muchos espacios ahí. Okay. Era como unos espacios que tenían como una pequeña adecuación acústica, nada especial. Pero pues ahí como que uno podía tocar y escucharse. Pues era chévere porque teníamos como la posibilidad de hacer unos ensayos más o menos, sí, pertinentes, digamos. Y sin el problema de tener que enfrentarse a los vecinos, porque el problema de tener una banda de rock and roll es que pues nadie está feliz de oír a unos pendejos pues metiendo ruido y jodiendo la vida, no sé, a las 5 de la tarde o a las 3 de la tarde o a la hora que sea. No es que en Bogotá no había ensayaderos, eso no existía. Sí, no se destilaba. Ensayaba uno en la casa. Sí, y pues uno poner la batería y las guitarras en la casa, pues ahí mismo llamaban a la policía porque sospechosamente pensaban Estaban que éramos fumando marihuaneros. marihuana. Están prendiendo los baretos. Sí, y eso era muy ofensivo. ¿Cómo han Prendía cambiado el las cosas? amplificador y el bareto al cliente. Prendía el amplificador con el bareto. En esa época incluso, pues, también había mucha violencia. Bogotá era una ciudad muy diferente a lo que es hoy en día. Y en ese Había álbum bombas.
estaba el tema de los atentados. Pero un poquito antes. Las reminiscencias también de la época de la violencia, los conservadores, los liberales, también las posturas políticas eran fuertes. No fue 20 años antes. El Frente Nacional se acabó esa con la violencia caída en del el no ha 56 cambiado. más o menos. Esa Y- violencia no ha cambiado, Juan Carlos. No, pero pues cuando Esa estamos época era hablando de la pesada. violencia de conservadores y liberales, Pero es la misma violencia. mono, es más estamos simbólica, hablando en términos es más simbólica. históricos. En 1993 Es no un error que había... cometen los doctos de ponerle a cada época un nombre para separar el problema que ha existido siempre. Es el mismo problema. La gente que tiene billete quiere mantener el billete y las tierras y no quiere repartírsela a nadie. Ese es el mismo problema. Bueno, sí, es decir, es como lo que hace Uribe, que de desconocer el conflicto y decir que es que no existe y que tal es que tiene, cuando pues siempre hemos sido un país en guerra y la guerra siempre ha sido por las mismas razones. De hecho, hay una canción en el álbum que habla de eso, el Platanal, me parece pues un ícono y habla también de la crudeza de la guerra. ¿Cómo recuerdan esa canción y justamente elaborarla y volverla a presentar pues con una calidad de sonido mucho más profunda? El Platanal es una canción que tiene un contrapunto conceptual, porque la canción de por sí es una canción suave y se podría asumir como romántica. Pero la letra habla sobre un tema agresivo y violento de nuestra historia, inspirada en una visión o un imaginario de 100 años de soledad. Habla sobre las matanzas de las bananeras, pero además es una canción que tiene un nivel romántico. Y detrás trae además una anécdota con la casa disquera, que Ay, es chistosa. el disquero, la gente de allá estaba muy contentos porque hicimos esa canción y decía era goza en el Platanal, y lo que realmente dice es fosa Claro, en el claro, Platanal. claro. De hecho, todo el disco tiene una connotación con respecto a la violencia que vivimos, que hemos vivido desde hace 60, 70 años en Colombia por las razones de siempre, y es que siempre se está inculcando el odio entre nosotros mismos, como inventándonos enemigos fantasmas. Entonces siempre han existido enemigos fantasmas. Lo que usted decía ahorita, los liberales eran enemigos de los conservadores, pero en realidad son como fantasmas, porque qué diferencia hay un liberal de un conservador. Fuera de eso, después aparecieron los policías haciendo su propia guerrilla, y después los comunistas, ¿no? Entonces hay que odiar a los comunistas porque son guerrilleros, y los mismos guerrilleros que se volvieron también como una especie de enemigo fantasma, ¿no? Entonces hoy en día uno habla con mucha... De hecho, los discursos que uno oye en la calle es que cómo vamos a tener de presidente un guerrillero, y la palabra guerrillero ya es como un enemigo fantasma, ¿no? Claro, sí, Entonces sí. todo el tiempo hemos vivido ese tipo de agresividad que puede ser más violenta que la misma matanza, y eso está en todo el disco La 22. En todo el disco La 22 está eso, y de hecho, hablando con otra gente, hay una canción que se llama Yadira, que pone al descubierto la violencia contra el género, ¿sí? O la canción Negrita, que también tiene que ver con cómo valorar a la mujer desde otra perspectiva, y digamos que la 22 trata sobre todo eso, pues porque pues es lo que nosotros vivíamos y vivimos, y nos ha tocado. Sí, es lo que nos ha tocado realmente. Sí, nos ha tocado, pero de alguna manera no hemos querido ser indiferentes tampoco. Entonces, pues que no nos vamos a poner a hacer canciones leves, sino que Fernando, que hace las letras, se toma la gravedad adulta de ser muy responsable de lo que dice, y además que eso va a perdurar en el tiempo. Entonces, pues salir a decir bobadas y después 30 años estar argumentando, bueno, yo por qué hice esa pendejada, pero la estoy volviendo a decir, pues es como mejor haber sido responsable desde el primer momento. Y la 22 es un grupo de música de denuncia, y estamos denunciando la injusticia humana en general Es muy en el triste, disco. por ejemplo, darse cuenta de que, por ejemplo, digamos, ese abanico de temas, o subtemas más bien, porque yo no creo que uno tenga demasiados temas.
o que nosotros tengamos demasiados temas, creo que tenemos más bien muy pocos, pero ese abanico de subtemas hoy día todavía suscita discusiones. Dios mío, puta, han pasado 30 años. 30 años. 30 años. Y todavía estamos teniendo discusiones acerca de los problemas de género, acerca de la incidencia de la violencia sobre nuestro pueblo, acerca del desplazamiento, acerca de todas las cosas. Hace todo ese tiempo ya estamos hablando de eso y todavía seguimos en ese mismo rollo. Sigue pasando las mismas cosas y seguimos... Estamos en la golosa. Nos quedamos en el uno de la golosa. En el infierno. En el infierno. Estamos en el infierno. En el infierno de la golosa. Exactamente, eso es así. O sea, coge y uno vuelve y graba ese disco y es como si uno estuviera grabando un disco ahora. ¿Cómo fue la experiencia de volverlo a grabar, justamente? Fue súper interesante. Pues, o sea, un poco rara al principio. Digamos que yo tengo una historia muy particular porque cuando surgió la idea yo no estaba viviendo aquí en Colombia. ¿En dónde Entonces, estaba en Estados Unidos. Entonces, me llamó Juan Carlos y me dijo, mire, pasó esto. La casa, yo ya sabía, pero pues, digamos que me contó un poco cómo fue toda la historia. La casa disquera que posee ahora las grabaciones no quiere cedernos los derechos. Y no quiere tampoco hacer, digamos, una sesión en la que nosotros podamos publicar el disco y sin que ellos se ganen todo el dinero. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a grabar el disco nosotros y nos vamos a apropiar, pues porque la propiedad intelectual es de nosotros, la propiedad física de las grabaciones es de ellos, entonces vamos a recuperar el disco generando una propiedad física del disco nuestra. Entonces, mi primera idea fue, o sea, sinceramente me parece que la 22 es un disco muy bacano como para regrabarlo, pero después dije, Juan Carlos tiene toda la razón, porque le vamos a dar el chance a la gente de la disquera de que utilicen nuestra creación para hacer dinero cuando nosotros no recibimos nada. No digas, ni un Pues, peso, no, pues, es que comparado con lo que o sea, yo ganan no sé ellos. si usted conoce la historia de lo que ganan los artistas a través del streaming, pero es mínimo, es una ridiculez, como el 0.003% del ingreso de un streaming le llega al artista. Entonces, digamos, las personas que tienen trillones de streamings, pues tienen plata, pero los artistas como nosotros que tenemos muy poquito de streaming no tenemos nada. Nos toca con las sincronizaciones de películas o cosas así por el estilo recibir algún tipo de derecho de esas cosas. Pero bueno, eso es otra historia. Entonces dije, pues Juan Carlos tiene toda la razón. Juan Carlos y Fernando, porque la decisión la tomaron ellos dos que estaban acá y estaban, digamos, con el grupo, moviendo el grupo en ese momento. Entonces empezó el proceso de reaprender las canciones, porque digamos que del disco en particular nosotros quizás tocamos 5 canciones máximo de las 19 canciones que hay en el disco, 18. ¿5? No, tocamos como 10. Por ahí 10. 10, o sea, es del disco que más canciones tocamos, Sí. básicamente. Es que ese disco tiene canciones que son Sí, muy populares. chéveres. Icónicos. Y había otras canciones que son súper bacanas, pero debido a un problema, digamos que no vamos a mencionar ahora, pero que es un problema de ejecución musical relacionado con una persona que ya no está en el grupo, no podíamos tocarlas porque perdían completamente la fuerza y como la espíritu, intención. La chispa. Okay. Ay, sí, como la intención. Y entonces tocó volverse a aprender esas canciones y mientras estaba aprendiendo esas canciones, mientras uno va aprendiendo otra vez las canciones que hizo cuando yo tendría 27 años cuando hicimos esas canciones, 27 o 28 años, uno dice, o sea, yo que estaba pensando en ese momento, hace el viaje temporal al momento, 96. empieza a recorrer los sitios, por qué Fernando escribió esta letra, porque además todas las letras que hace Fernando son producto como de unas experiencias que teníamos nosotros, porque en esa época nos la pasamos mucho juntos. Porque estamos en el ensayadero, o tocábamos mucho, o porque tal vez estamos juntos en la universidad, No, y por lo que hablábamos fuera, todo el tiempo, o sea, porque todo el parchábamos tiempo. todo el tiempo juntos. Sí, cuando no estábamos con las Éramos una novias, mente estábamos colectiva. juntos. La pandemia le hizo ver a la gente que la sociedad capitalista de consumo es una puta mierda, porque nadie se paró a defender a nadie. Tal vez en Colombia sí, tal vez el Estado se ocupó un poco más, pero en otros lados la gente a comer mierda.
Sí, y nuestra plática tun, y cerramos los negocios y hasta luego, y la gente ha entrado más. Pero cuando nosotros estábamos jóvenes, tal vez nosotros teníamos educación un poco en ese sentido, pero la mayoría de los jóvenes no estaba muy cerca ya el comunismo en ese tiempo, o las ideas marxistas eran más como de la Universidad Nacional, de los estudiantes de la Nacional, pues los estudiantes de otras universidades no se acercaban mucho a eso, sí. Cuando éramos jóvenes, no. Igual nosotros tampoco, nosotros, de hecho, digamos, claro, uno tiene o sea, sus conexiones y todas esas cosas, pero precisamente nosotros también estamos en un proceso como de anarquización, me parece. Más que comunismo, anarquización, sí. Pero bueno, el caso es que aprendiéndose la música, uno revive esos momentos y al mismo tiempo uno se da cuenta que ha cambiado mucho física y mentalmente, porque uno no puede tocar las canciones, pero además, ¿de dónde salieron esas canciones? Yo, ¿por qué no compongo de esa manera hoy en día? Fue una experiencia súper interesante. Como reaprender lo en ese aprendido. sentido. En ese sentido. Sí, además como encontrarse con una persona que era uno que uno dice, no, yo no he cambiado, pero la verdad se ha dicho, pues no se ha cambiado mucho desde el momento en que hizo eso. ¿Ustedes consideran que la escena del rock ha cambiado, ha variado mucho? Porque si bien estaba leyendo un libro de rock en Bogotá, y ha sido muy difícil construir una escena, hay muchas bandas que se quedaban por falta de dinero, porque por esa época mucha gente le decía al amigo, oiga, yo no quiero pagar la boleta, el escenario, éntreme gratis. Pues hay una paradoja, y es que hoy en día para los grupos emergentes es mucho más difícil encontrar visibilizarse que para los grupos, para lo que era lo que sucedía en los 90s. Pero hay muchos grupos. Y hay muchos grupos, pero ¿qué pasa? Hay tantos grupos y hay tanta información andando en las redes que finalmente nadie la ve. O sea, y es como un nivel que yo creo que es como un tipo de ignorancia, y es un tipo de ignorancia en la que uno necesita a un influencer que le vaya guiando a uno qué puede ver y qué no debe ver, porque hay un mar de información que todo el mundo está subiendo que finalmente se hace No está invisible. curado. Está invisible. ¿Qué sucedía en los 90s? De alguna manera, porque esa palabra escena es un poco extraña, pero ¿qué sucedía? Había bares. Y entonces había gente que era del barrio o que vivía ahí cerca o que era chévere ir a ese bar. Y entonces había toques en todos los bares. Y sobre todo por la Séptima, Chapinero, y en los barrios también, en Cedritos, uno podía ir a tocar, ¿no? ¿Y qué pasaba? Uno hablaba con la gente del bar y decía, vengan y toquen, pero no implicaba que uno tenía que llevar su propio público, el público estaba ahí. Y entonces se subía uno a tocar y la gente decía, uy, estuvo muy chévere, y lo recordaban a uno y se volvía el voz a voz, y eso hacía que uno fuera más visible. En cambio hoy en día ni siquiera hay dónde tocar. Vamos a buscar los grupos que están empezando hoy en día, vamos a oír las propuestas nuevas, pero no están tocando, porque no hay en dónde. Y pues ¿dónde uno los va a buscar? Pues los va a buscar en las redes, pero el material que uno encuentra en las redes tampoco es un material de calidad como para uno tener una referencia de lo que están tocando, y eso hace que se vuelva todo el movimiento muy grande. O sea, nos inventamos, vamos a hacer el 4º Festival de la Coneja Ciega, abrimos una convocatoria de grupos y aparecen 2000 grupos. ¿Y dónde es que tocan? ¿Y en qué movimientos que están? ¿Y a dónde los puedo ir a ver en vivo? De esos grupos no hay como dónde tocar. Entonces es como una paradoja. Es como verdadera música de garaje, porque solo tocan en el garaje. Pues, solo tocan ellos solos, porque realmente no hay una visibilización, o no hay una verdadera escena, y hay una especie de curadores ocultos que van encontrando como unos grupos que pueden ser interesantes, pero son como lo que llaman los influencers, y de hecho... ¿Pero acá? ¿Hay alguno acá? Claro, hay muchos, lo que pasa es que uno no los sigue porque uno no hace parte de esa generación. Había uno que se llamaba El Enemigo. Y por ejemplo estaba El Enemigo. Pero yo no sé qué se hizo. Y pues, digamos, uno ve que está recomendando él, y en esa medida uno sabe quién puede, pero dónde van a tocar. Igual tiene uno que someterse como al gusto.
Claro. de esa persona. ¿Sí? Al gusto y a lo que cobre. Y el asunto es que, o sea, el gusto de nosotros, como somos viejitos, pues es exactamente ese gusto que pueda estar sintonizado o sincronizado con esos señores influyentes, ¿no? Sí, de acuerdo. Entonces, igual uno hace el deber, uno está ahí usando las redes sociales para ver qué ve, a ver qué cosa le puede gustar, a ver qué cosa lo sorprende, ¿sí? Pero digamos que tiene que ver cosas del mundo entero y ocasionalmente ve algo De Bogotá. de acá, ¿sí? Eso es, o sea, es como si, o sea, como si esta explosión de las redes y de los medios digitales en realidad, y es algo que se sabía, ¿no? En realidad lo que genera principalmente es ruido y basura, ¿sí? Y no hay donde, digamos, tener una experiencia real o realista de lo que, humana, más bien, ¿sí? Es más, tengo una anécdota del libro justamente y es que en los 80s, 90s, incluso 70s, mucha gente tenía pósters, sacaba papeles, llevaba una cartelera y con los amigos decía, oiga, venga, tomemos unas polas, huepucha, y vamos a tocar a donde tal persona. Y ponían el póster ahí en la droguería, y huepucha, ahí en la papelería. Eso ya no se ve, eso se ha perdido mucho y no sé si ustedes alcanzaron a vivir esa época. Nosotros la vivimos 100%. De hecho, hay ¿Cómo un era? libro que se llama- Nosotros pegábamos carteles Hay un en las libro que calles. se llama Manifiesto Gráfico de 1280 almas, que es un compilado de la todos obra los gráfica y de todos los De cosas que se pegaban en las calles. Cuando empezamos a hacer el grupo era una costumbre de los estudiantes universitarios, creo que en todas las universidades, anunciar los eventos que se iban a realizar pegando con engrudo fotocopias en los sitios, en las carteleras de las universidades, en los postes en la calle, por donde cruzaban las rutas de buses o en sitios. Y el graffiti no existía en Bogotá, el graffiti que existía en Bogotá era un graffiti primario que era escribir Cosas. El tag. mal escrito. No había ni tag. siquiera Ni siquiera tag. nada de graffiti. No había tal, nada de era graffiti, solo, nada gráfico. era solo letreros. Y de hecho, Entonces- lo más loco era, bueno, Entonces, ¿qué sucedía? Nosotros, digamos, teníamos ese referente de los compañeros de la Universidad Nacional, de la Universidad Javeriana, donde estudiábamos. Y cuando empezamos a hacer el grupo, influenciados por otros muchos grupos que eran compañeros de la universidad de nosotros, empezamos a hacer, digamos, como ese tipo de promoción. Fernando hacía algo, un diseño lo hacía él a mano, lo íbamos a fotocopiar en una de las fotocopiadoras que quedaba al lado de la Universidad Nacional o al lado de la Universidad Javeriana. Compramos maicena, revolvíamos engrudo y nos íbamos por los postes pegando en la dirección en la que iban los buses para que la gente que viniera en el bus pudiera ver el afiche, y terminaban yendo las personas a los conciertos. Entonces, pues, o sea, nosotros vivimos 100% como lo vieron muchas personas de nuestra generación que tenían algún tipo de manifestación cultural masiva, que podían ser, no sé, o podrían los músicos, o podían ser los cuenteros, o podían ser Los diferentes performancistas. cosas. Llenaban, la ciudad estaba llena de fotocopias en papel tamaño carta, y además impresas en una fotocopiadora. ese era el germen del diseño gráfico. Interesante. O sea, el diseño gráfico era eso, ¿sí? Ahí estaba, o sea, cosas que se hacían a veces con recortes o a veces con programas muy precarios de computador, muy precarios, ¿no? ¿Sabe qué? Yo que estoy trabajando en el centro, me encontré con el man que tiene la imprenta allá en la Sexta. Sí. Me encontré, Él tiene un archivo de nosotros iba ahí, para hijo de el puta. trabajo y me dijo, mono, y yo, marica. Nos quedamos ahí hablando. Carteles Diana. Carteles Diana. Después eso evolucionó, esto de lo que le estoy contando, evolucionó en que un fan tiene una impresora de carteles en el centro, en la Sexta con Sexta. Una también, impresora con Sexta con tipográfica. Séptima. Es él. que es Y este, el ¿no? man nos dijo, pues, Fernando, marica, usted hace un archivo, cualquiera sea el archivo que necesitaba pasar, y yo se los Pacemaker. imprimo acá. Y el man nos imprimía los afiches, conseguíamos una persona a la que le pagamos una plata, y el man nos engrodaba toda la ciudad. Que eso ya fue más adelante, pero que también fue muy bonito porque esos afiches eran Sí, re ya había lindos, ¿no? tecnología. Esos afiches eran re lindos, ¿no?
Sí, de hecho, esos sí están ahí en el manifiesto gráfico. Sí, sí. Los primarios. Es que los primarios eran muy rudimentarios. Es que los imprimíamos en impresoras esas de puntos, esas que hacían cuchiqui, Con cincel y martillo. Tac, 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 Sí, eso cuando había impresora. Sí, cuando no eran cosas dibujadas. Hay una suerte también de romanticismo en eso que ya se ha perdido, ¿no? Pues ya ahora es más fácil. Hay momentos, imprimir hoy y la ya. gente hace otra cosa. De pronto hace un TikTok. De hecho hay gente hoy día que está volviendo a hacer esa clase de diseño manual, ¿sí? Y pues claro, pero ahora ya es como una curiosidad, no es como una necesidad, como era en esa época, ¿sí? Ahora ya es como, ahora es como una cosa curiosa, chistosa de hacer, ¿sí? Bueno, hay mucha gente que lo hace Como una experiencia artística. es como una experiencia artística, con la seriedad de una experiencia artística, pero ya no es lo mismo, porque es que, o sea, necesariamente tiene que atravesar digamos, la tecnología, ¿sí? Ese tema de la tecnología es bastante curioso porque hace unas semanas estaba hablando con Roca, un rapero colombiano, y me comentaba, él lanzó yo un lo disco y dijo, Sebastián, yo siento que a mí la tecnología Spotify, el algoritmo me jode. Y ahorita la tecnología tiene eso. Y es justamente, o uno hace la música que uno Porque dice quiere, Roca que lo jode el algoritmo. o por el tema del álbum que él creó. Tiene una connotación política. Ah, claro, por supuesto. Entonces hay el tema del mestizaje. Entonces me parece curioso esa relación del artista de querer compartir un contenido ahorita que uno creería que lo puede compartir todo y realmente la tecnología a veces también puede ser un arma de doble filo, ¿no? Sí. Por La supuesto, tecnología por supuesto. siempre está controlada por Por supuesto, alguien. porque es que la tecnología que uno cuando era joven y uno era ingenuo pensaba que era la concretación digamos no sé, de la anarquía mediática y que todo el mundo iba a poder tener acceso a las cosas. Ahora sabemos que eso no es así, ahora sabemos que realmente hay unos conglomerados que controlan la tecnología y que la orientan según Sus intereses. sus intereses, ¿sí? Entonces probablemente lo que toque hacer ahora sea volver a echar engrudo y a pegar carteles en las calles. Yo creo que no hay muchas bandas que se atreven ahorita a hacer eso. Pues eso sí, al que le nazca, marica. Es que, pues, puta. Es decir, de pronto, es que es muy... Hay unas cosas generacionales muy complicadas. Nosotros crecimos con unos padres a los que no tenían una relación amistosa con sus hijos. Tal vez, bueno, aunque su papá y su papá sí son muy amigos de ustedes, pero digamos, los papás lo veían a uno como un hijo. Y uno en cierto sentido sentía una necesidad casi que raizal de rebelarse en contra del hecho de que el papá lo estaba siempre a uno Bueno, es que organizando. eso es estar sano de la cabeza. Rebelarse. Hoy en día los muchachos, los papás tienen unas relaciones mucho más amistosas con los hijos, entonces tal vez para los muchachos es mucho más, no es tan necesario buscar medios de expresión que se salgan que los saquen del control de sus papás, ¿me entienden? No sé si es que los papás ahora tienen unas estrategias de control más sutiles, ¿no? O simplemente que los papás quieren ser más amigos de sus hijos y no los censuran tanto. Entonces, pues los chinos no sienten ningún afán en salirse, jueputa, teniendo 14 o 15 años a la calle a buscar una discoteca o a fumar marihuana. O Todos los se dejan lo fumar confunden. marihuana Claro, tranquilos, sí, claro, no sé. claro. Es diferente, es una En cultura otras muy épocas. diferente. No sé, la rebeldía ahora yo no sé cómo se expresa la rebeldía, ni sé quiénes son los muchachos que están expresando la rebeldía y por qué razón. Yo tengo claro por qué la expresé yo y por qué lo expresaban mis amigos, y es porque nosotros crecimos en una sociedad que era hipercontroladora, muy violenta e hipercontroladora. Entonces, pues, había que buscar maneras para expresarse. La sociedad nunca ha dejado de ser violenta, lo que pasa es que, como dice el mono, ahora hay unos medios más sutiles y digamos, omnipresentes de control, ¿sí? Y ahí, por ejemplo, la música... La tecnología es
es ahora un medio sutil y omnipresente de control. ¿Sí? Esa es la realidad actual. ¿Sí? Como, mejor dicho, hoy vivimos en 1994. Ahí, por ejemplo, la música, ¿ustedes creen que es un emancipador? 1984. Digamos, Bueno, una suerte de catalizador de muchas Porque en cosas. 1994. ¿O no, Mono? ¿Tú qué opinas? Perdón. Todo el mundo entendió y se rió. Sí, pero se equivocó como 10 años. Que la música es un catalizador ¿para qué? Como para esa sociedad en la que pues estamos, una sociedad que La- independientemente siempre ha sido muy conservadora. La Constitución la del gente se 86 y identifica demás. la gente se identifica con los temas. La gente se identifica con, digamos, con los textos de las canciones pues ya lo habíamos comentado un par de ocasiones y es que la realidad colombiana sigue siendo muy parecida. Sigue en la casilla de arranque. O sea, digamos que supuestamente este gobierno era un gobierno de transición, pero no estamos haciendo una transición hacia ningún puto lado. Estamos haciendo una transición hacia un fascismo aún peor. Ese es, por ejemplo, mi temor, aunque la verdad ya me vale verga esto, pero ese es mi temor. Pero me parece bien porque igual en medio de todo uno tiene que ser consciente también del poder del discurso, ¿no? De un gobierno. Y también en este momento No, a pero qué se comprometió hablando a de, ciertos cambios. hablando de, digamos, la cercanía que siente la gente con las letras, de la gente joven de esta generación que siente con las letras, tiene en cierto sentido un origen en el hecho de que la realidad continúa siendo la misma, un poco diferente, tal vez un poco menos violenta, un poco, pero los problemas siguen estando ahí y la gente se identifica con los temas. Vea, la verdad es que vivimos en 1984. El imperio no Porque vea lo que pasó en la noticia que usted leyó ayer o antes de ayer. Que Carlos Vives y otro personaje salieron hablando mal de García Márquez. ¿Qué pasaba? ¿Cuál era la analogía de 1984? Había un conglomerado de personas en un ejercicio democrático reescribiendo la literatura. Y reescribiendo la literatura para que no fuera peligrosa para el Gran Hermano. Pero en la novela. En la novela. Hablamos de la novela, ¿no? Pero es que ahorita está 1984. pasando igual. En la novela Sí, sí, 1984 claro. está pasando Sí, George exactamente igual. ¿Usted fue a los 30 años de Carlos Vives? Carlos Vives es un gendarme de la reescritura de lo que necesita el establecimiento como forma de dominio. Carlos Vives se sube tocando música colombiana que es música mestiza, con mestizos, y en la mitad del discurso dice: hoy descubrimos que somos españoles y que venimos de España y le debemos todo a España. Eso no es más sino una reescritura de la historia. Porque o sea, ¿con qué descaro se pone a reescribir una cosa que va más allá de ser godo? Sino que es como para borrar toda la posibilidad de nosotros pensar en una colombianidad y una valoración de uno por ser autóctono colombiano, por ser un migrante azteca que llegó a Colombia y se quedó viviendo en Córdoba. ¿Sí? No, pues lo borramos, y eso es lo que pasaba en 1984. Borremos todo el tema de la historia. Y después de que rimbombantemente hace su festejo de los 30 años y que dice una cosa tan desobligante con la misma historia de nosotros como colombianos Y con la cultura que lo apoya. y con la cultura que lo apoya a él, sale a hablar mal de García Márquez. Y cuando usted resume la obra de García Márquez, Volviendo al Platanal, usted cuando lee 100 años de soledad, lo que está leyendo es un libro de denuncia sobre el poderío del capitalismo y de la corporación, sobre la construcción y la idiosincrasia de los pueblos de países emergentes en general. Que, entre paréntesis, fue algo que hizo Estados Unidos con la United Fruit Company, Pero no solo en Colombia, totalmente, sino en Centroamérica. es que No es Centroamérica paréntesis, hablando. no es paréntesis, es lo que Es que está eso es lo que diciendo estoy él. hablando. Eso es lo que estoy hablando. ¿Y cuántos pueblos colombianos no conocimos nosotros de casas de bareque con techos hermosos pintados de blanco,
en donde sucedían cosas como la peste del insomnio, ¿cierto? O la gente se maravillaba porque conocían los imanes. El hielo. O conocieron el hielo. ¿Cuántos pueblos se convirtieron en tejas de zinc que fueron borrados después con el tiempo por la violencia y porque se los llevó el viento? O sea, entonces cuando uno ve que Carlos Vives está hablando mal de García Márquez, es que está borrando lo que estaba hablando de García Márquez. Pero él está haciendo sobre una tarea. Claro, pues es lo que estoy diciendo. La tarea que puso María Fernanda Cabal. Es la Él tarea está que haciendo puso una Gran Hermano, tarea. como en 1984. Y él está haciendo una tarea de mierda, porque se trata de una tarea miserable hasta lo más hondo, ¿sí? De incluso desconocer la belleza y la poesía de la verdadera, digamos, de la verdadera y profunda literatura colombiana, ¿sí? O sea, y lo está haciendo con toda la asquerosidad profunda que le permite la aplanadora cultural que es básicamente la música pop. Oye, ¿no? ahí es cuando aparecen amenazas más gigantes todavía, como el temita de la inteligencia artificial. Claro, maravillosa la inteligencia artificial, por fin vamos a sacar un buen puntaje en el ICFES, ¿cierto? Pero ¿qué resulta? Que todos vamos a sacar el mismo puntaje con la misma inteligencia. Y fíjese qué pasa con la música, usted que está preocupado por el tema de la música. Nosotros estamos sacando un disco que es popular por sí, porque ya llevamos un montón de tiempo tocándolo y nos hemos subido en un montón de tarimas y pues nos paran bolas, ¿cierto? Pero entonces, ¿por qué la gente escucha tanto reggaetonero que no existe? O sea, que es una cantidad de música que hace música y hace música que ni siquiera es ya música. Sí, ese tema lo quería tocar. Entonces ya no es música, o bueno, Me parece interesante. interesante. Pero es que es muy raro porque uno se pone a oír las canciones y lo que está oyendo es el mismo ritmo con letras referidas a lo mismo. A lo mismo todo el tiempo, A y lo se mismo reinventa todo- y ya. y usted puede oír 450.500 artistas que están repitiendo eso. ¿De dónde? Porque ellos sí se hacen visibles y no un grupo de 3 chinos que tocan en el Parkway y hacen punk. ¿Por qué no se hacen visibles? Porque el Que tocan algoritmo no deja. guitarra, batería y bajo. Porque al el menos, algoritmo ¿no? no deja. Porque no deja. Porque hay que pagar un billete para que el algoritmo deje. para que el algoritmo deje. El algoritmo tiene botones y los botones los mueve alguien. Y entonces, claro, cuando sale sobre toda la idea sobre la inteligencia artificial, resulta que la inteligencia artificial va a estar manipulada, porque ya lo está haciendo, por una cantidad de gente que lo que quiere realmente es que se extienda la gran ignorancia. ¿Y la gran ignorancia cuál es? Que nos gusta el reggaetón, pero obviamente no tenemos las herramientas de conocimiento para entender una cantata de baja. Y nos ponen a Telemann y decimos, pues marica, pero usted ¿por qué está oyendo eso tan raro? Oyemos a J Balvin y listo. Tan es así que personajes que uno en algún momento pudo pensar que tenían algún talento empiezan a vender su propia intimidad para ser parte de eso. Es que la música se estaba convirtiendo simplemente en una cuestión accesoria, en una camiseta. La música es una camiseta. La música ya no es algo que implique algo que le llegue a uno al alma. Al espíritu. No hay espíritu, es una camiseta, ¿sí? Y la camiseta, pues, es una cosa que uno vende y ya, y no hay ningún proceso adicional. Mire, ¿quiere que le diga algo? En el cerebro. Ahorita, la chica que vino ahorita, yo empecé a mamarle gallo y decirle que nosotros éramos unos viajeros en el tiempo. Ella es muy joven como usted, No, pero ¿tú cuántos años crees que yo tengo? 17. Y No. entonces, Mis entradas hablan por sí solas, oye. pero sus entradas ¿a dónde? ¿A la Mira fiscalía? ¿A la cárcel? La autopista. ¿Sus entradas a la cárcel? ¿Qué sucede? Nosotros somos
un grupo anacrónico para las personas para los millennials, ¿sí? ¿Y por qué? Porque nosotros cargamos una viralidad real. De hecho, la viralidad que cargamos en el mismo Facebook es real. Nosotros nunca pagamos para que se llenara. Es gente que nos conocía y le daba like. Orgánico, como Sí, llaman como ahorita, orgánico. Y Yo pensé que hablaba del COVID que me ha dado 3 veces. es que usted es el COVID. Usted ya es inorgánico. Usted sí no. Es COVID, ya es inorgánico. Usted. No, lo que es la vacuna. O sea, tú has tenido tanto COVID que ya es la vacuna. ¿Qué sucede? ¿Por qué estamos aquí hablando? ¿Por qué nos paran bolas a nosotros? ¿Por qué viene un medio como los Rolling Stone o La Rolling Stone. la Rolling Stone o El que sea, o yo. o usted? Yo. Sí, usted. ¿Por qué vienen? Porque hay un tema de viralidad, ¿cierto? Y hoy en día, y esa es la paradoja, buscan que parece como si fuera democrática la información. Si yo puedo subir, hoy en día puedo hacer volverme un youtuber semi-pornográfico en el que muestro mi cuerpo. No, por favor. ¿Sí? Lo podría hacer, Fernando. pero Pero ¿cómo lograría ser visible? ¿Sí? Claro, el gran hermano que dice no, por favor, manejaría el algoritmo para que yo no fuera el gran visible. hermano. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde está la democracia? ¿Dónde está la democracia de la web? ¿Cuánta gente? Había muchos movimientos en que, no, es que se va a acabar la piratería, ya no vamos a utilizar piratería. ¿Qué lograron? Pues hagamos software online que sirva para copiar y pegar foticos y listo. ¿Quieren cambiar una canción a MP3? Pues ahí está el software online. Ya Y no era listo, como y- antes en Ares, ¿no? Ustedes No. usaron Ares para Claro, difundir y sus- Napster, empezamos Napster. a oír música en Napster, oíamos Metallica en Napster, y después lo prohibieron. Pero entonces, ¿qué sucede? ¿Dónde está la censura y cómo la puede uno sobrepasar? Nosotros la sobrepasamos porque llevamos 30 años virales, pero usted que pregunta sobre la nueva escena, es que no existen. ¿Y por qué no existen? Porque no los dejan existir. Y es más, si usted se pone a hablar con una escena musical del reggaetón, tampoco existe. O sea, básicamente es como que escenas imaginarias que han creado todo, ahí. sí, Más son como una especie de, como burbujas. unas especies de imaginarios y de cosas ahí que, hay una escena reggaetón en Puerto Rico. Porque en Puerto Rico surgió el reggaetón y eran unos señores que tocaban en el barrio. Pero digamos que el gran fenómeno comercial que es el reggaetón hoy en día, pues no y existe. en general de la música. Y O sea, en general de la música, sí. porque uno hoy en día no pasa lo que nos pasaba a nosotros, que había como una... Y por eso lanzamos vinilo. Porque el vinilo En mejor calidad, ¿no? Y perdura en el tiempo. suena mejor, pero hay algo más romántico que va más allá. Y es que el disco, en la colección de canciones que tiene ahí, tiene un valor monográfico. Y ese disco es un disco que está unificado por estar metido entre esa caja. Y cuando yo lo voy a escuchar, yo lo tengo que escuchar todo. O sea, no puedo hacer shuffle. Stop. Vamos a hacer shuffle en el tocadiscos. Tipo Spotify, digamos. Sí, eso no se puede. Y de pronto yo le pongo, bueno, vamos a poner emisora 1280 almas, ponemos la primera canción del vinilo y luego nos salta una canción de De otro álbum, por ejemplo. la Pamela. No, no va a pasar eso. Sino que usted se va a sentar y va a oír si quiere oírlo en orden o si quiere oírlo en desorden, primero el lado D y luego el lado A, de todas maneras va a sentir que tiene una complejidad artística, como leer una novela completa. Y nosotros hacíamos eso, ¿sí? Cuando uno uno como que leía Led Zeppelin 1, Led Zeppelin 2, Led Zeppelin 3, Led Zeppelin 4. Y ahí estaban los discos y cada numeral de esos era una colección que tenía un valor monográfico. Y nosotros hacíamos eso. O sea, sentarse uno y escuchar A Night at the Opera de Queen, lo escuchaba de lado A, lado B, y tenía una razón que uno empezaba a comprender de que la última canción era la última canción. O sea, ¿por qué razón la última canción de A Night at the Opera es la canción que canta el baterista? Pues porque tiene un viajado
como obra completa. Ahora todo es single, ¿no? Además, ahora todo es Sí, single, además- no hay discos. sí. Además, No, y además hablemos de personajes como Shakira. No, anda por ahí brincando, tratando de hacerse popular, más popular de lo que es para recolectar más plata, pero sacas una canción y no saca una colección. Y en algún momento de su vida, en los 90s, cuando sacó ¿Dónde están los ladrones?, tenía ese concepto de colección y se le borró. El Gran Hermano vino y la... y seguramente por esa época el que facturó no fue ella, sino fue la casa disquera. Pues obvio no. Volviendo a lo mismo. Siempre porque ella, pero sí, no, ella no tiene problemas, no tenemos que preocuparnos por los problemas económicos de Shakira. ¿Verdad? Le ayudaba mucho a las casas disqueras, ciertamente, pero ella está bien. Ella está bien. Lástima que le haya metido los cachos. No, pero si hay cosas... Sí, no, eso fue el mejor negocio que hicieron las disqueras y ¿La metida de cacho? La metida de cachos fue un golazo, fue el Claro. mejor gol que hizo Uy, Piqué, ay. hermano. Oiga, por ejemplo, viéndolo el mejor gol de Piqué vista, fue sí, fue los marica. cachos, weón. Tanta plata que se ganaron con esa canción tan estúpida. Increíble. Vendiendo su intimidad. Yo creo que Ah, lo hizo a no, propósito. además utilizando... Miren cómo funciona. La tenía no sirve para nada. Mire, venden la intimidad. Ustedes también alcanzaron a vivir esa época, como tú dices, no solo del vinilo, sino también del cassette, en el que El cassette era lo mismo. en el que uno tenía que compartir con los amigos, ustedes que parchaban todo el tiempo, oiga, qué banda escucha, qué banda es buena, y uno tenía que realmente quedarse con el cassette y hacer el ejercicio de escucharlo, de No, pues entender la música. por ejemplo, el primer disco, la primera vez que yo vi James Addiction fue un cassette que tenía el mono. Una cosa bonita de los cassettes era que uno hacía compilaciones. Ahora que me acuerdo, estoy teniendo unas memorias Sí, uno hacía su propio de mis compilado. aconteceres románticos y una manera de, digamos, acceder al cariño del sexo opuesto era regalarles Un compilaciones de la música que uno oía. ¿Cuáles regalaste tú? ¿Cuáles te acuerdas? No, pues uno escogía. Yo hice varias compilaciones, ahorita no me acuerdo particularmente, pero seguramente en las compilaciones que regalé deberían estar Zeppelin, Sabbath, ya más adelante en la universidad, por ejemplo, Velvet, que me gustaba mucho, James Addiction, como Gordo podría ser una novia mía, pero en realidad pues, es un compañero de la agrupación. Me conquistó con Con el ritual de lo habitual. Mono me dijo, vamos al ritual de lo habitual. Mucha cosa, pero también música romántica latinoamericana, pero cubana o tropical, porque me acuerdo que también en las compilaciones yo metía Benny Moré, que me lo presentó Fernando. O sea, yo ya había oído Benny Moré porque Benny Moré es un clásico y uno lo oye siempre, es como la música de Navidad, pero entrar profundamente a Benny Moré fue un tema del papá de Fernando y del papá de Fernando a través de Fernando. Entonces, y claro, por supuesto, uno le ponía ¿cómo fue? No sé decirte cómo fue a una pelada y entonces pues caían rendidas en los pies y no, claro, los cassettes eran Por ejemplo, un medio de conquista muy bueno. de su banda, ¿qué canción han utilizado para dedicar? No, ¿sabe que no? Nunca. Es muy chistoso. Borrachera. Hay un tema, si usted empieza a hablar de ese tema ahora, después de cierta edad, después del año 96, todas las personas con las que he tenido una vinculación romántica han sido fans de la agrupación musical. Eso cambia Ahorita la estoy dinámica. haciendo un escaneo muy rápido, inclusive mi esposa, con la que llevo viviendo muchos años, ya 13 años, 14 años, ella era, antes de que tuviéramos ningún tipo de relación, de ningún tipo, fan de la agrupación musical. Y muchos años después, pues ya nos volvimos a encontrar por ahí en el camino de la vida y nos digamos, enganchamos y estamos viviendo juntos hace muchos años, pero ella originalmente no era ningún tipo de interés sentimental, ni relación, ni nada, era una fan que andaba por ahí, uno la saludaba, era la novia de un amigo y toda la vaina. Entonces, pues es como más en ese sentido el mixtape va más por ese lado Ok. en el tema de las almas. Ok, Que interesante. las chinas van a los conciertos y entonces uno habla con ellas y pues con el tiempo... Pues más como una fraternidad, ¿no? Suceden Es cosas. más como una fraternidad ahorita. Porque, como tú dices, lo que está haciendo viral es el reggaetón. Yo, más que ver una agrupación que sea viral, es más como el respeto a bandas que realmente han sentado para mí una escena o que dieron un brinco muy interesante en algún punto de la historia. Por ejemplo,
su agrupación fue una de las bandas que tuvo muy buen estéreo en la época en la que en Bogotá se grababa con cassettes y todo era ruido. Y mucha gente de verdad tiene una agrupación de referencia y es 1280 almas. Más que viralidad, yo creo que hay una escena también de querer construir, de querer compartir un mensaje, música, Seguramente, pensamientos, claro. que no fue fácil en su momento. Pues lo que uno espera es que los chinos que lo oyeron a uno en un momento determinado y quieren hacer música, lo hagan y uno haya sido como una especie como de ¿cómo se llama lo de en las fogatas lo que está en el fondo? Una especie de... ¿La brasa? Una especie de brasa que hizo que otra fogata arrancara. Y hemos conocido a muchos pelados que empezaron a tocar y que se volvieron famosos, que son, pues no famosos, pues, o sea, famosos en la escena nacional como alternativa o como quiera usted llamarla, que se dijeron vamos a hacer música pensando en que podían ver a las almas tocando pues sin problema, es decir que nosotros pues nos poníamos a tocar en cualquier lado y ellos decían, pues si ellos pueden hacer eso que están haciendo, pues nosotros también podemos hacer música y se podrían hacer música también. Hicimos un festival que se llama Periferia, con unos chicos que aquí a través de La Coneja Ciega y con ellos hicimos la curaduría y está pasando algo muy raro, que yo creo que le pasa a usted. Y precisamente eso tiene que ver con el último Stereo Picnic. Okay. Y con este concierto que va a venir ahora en julio, que es el concierto de conciertos. ¿Van a hacer otro concierto de conciertos? Sí, pero es que es rarísimo, a mí me parece muy extraño, y es que hay como la idea de rebelarse contra ese gran hermano que quiere dominarnos oyendo todos la misma música, abanderados por Carlos Vives. En que la manera de quitarse de ese yugo es volver a lo que siempre han oído. Entonces uno va y ve el cartel del último Stereo Picnic y es el playlist de 1994. Es que todos los grupos, es impresionante. Offspring, Sí. ¿no? Y bueno, Blink 182. Blink, imagínense. Ahora vamos a traer punk. Es pura nostalgia. Pero es Nostalgia muy mala, popular. Nostalgia mala. Y después de eso, Mala nostalgia. viene ahora el concierto de conciertos y es el mismo playlist. Prisioneros, Fabulosos Cadillacs, Miguel Mateus. Mire, tenemos un problema muy grave y es que no han logrado hacer el clon de Gustavo Cerati. No han podido. Y tampoco de Kurt Cobain. Porque si fuera por ellos, lo habrían sacado. Porque revivieron a todos los Fabulosos Cadillacs. Los Fabulosos Cadillacs, no tocamos más. Y ellos dijeron, no, pues traigamos los amigos. Pero entonces van a usted me hacer está otra preguntando, inteligencia artificial. usted me está preguntando a mí, ¿qué está viendo como el futuro? El futuro está completamente oculto. Y está oculto por la misma gente que está consumiendo cosas. Es que nomás pasa lo de Megadeth ahora. O sea, llega Megadeth y tiene que abrir cuatro, y mejor dicho, el tipo no podía creerlo. Le pasé como a Gali Galiano cuando fue ¿a dónde fue? Como a México, a Costa Rica. Gali Galiano aquí le dijeron, no, Gali, quédese allá en Chía viviendo porque aquí usted... Y él dijo, bueno, pues me salió un toque en Puerto Rico. Pues voy a ir. Ahí me empeñé la guitarra, entonces me voy. Y llegó a yo y era el más famoso de todo Puerto Rico. Buenísimo. ¿Puerto Rico? Una vaina así. ¿Costa Rica? Pero de Costa Rica, una cosa así. Entonces, Planeta Rica. pareciera como que no hay... A mí me parece que este lugar tiene un nombre hermoso. Hay una negación en general a las cosas nuevas. Hay una negación, pero es que es una negación porque hay una tendencia, es la paradoja que le estoy diciendo. Cuando nosotros estábamos en los 90s no había internet. O no había, pero no como es ahora. Y uno se hacía visible y se hacía viral porque pues la gente iba a los conciertos, nos emborrachábamos, nos armábamos un parrandón, a la gente le gustaba la música, era divertida y nos empezaban a seguir. Entonces, ¿dónde van a tocar las 1280 almas hoy? A tal lado. Ay, vamos que allá nos vamos a divertir. Era el plan, ¿no? Y era el plan. Era el plan. Y de hecho era nuestro plan también. Vamos a oír, Fernando, el Mono un día fue al Restrepo y me llamaba, gordo, Caiga. vi un grupo que se llama Morfonea.
van a tocar en tal sitio otro día. Y íbamos y nos volvíamos amigos de ellos. Y así con todos, con Trágeno, con Morfonia, con la Sagrada Escritura, con todos. Y era porque estaban tocando por ahí. Y ya. Y es más, uno se encontraba con ellos en los buses. Para la firma de BMG, yo me encontré con Héctor Buitrago en una buseta. No digas. Sí, yo me subí en la buseta y Héctor estaba ahí. Y me dijo, oiga, Juan Carlos, ¿de verdad que ustedes no quieren firmar con BMG? Y yo, pues que no nos han llamado. Pues vamos, esta buseta lo deja ahí en la 67, bájese y sube al 12 piso. Y le dije, bueno, Héctor, gracias, chao. Nos dimos las manos y me bajé y me subí. Y al otro día teníamos el contrato firmado. No digas. Y no fue que me manda un mail o que un video se hizo, así fue. Así fue. Un poquito, o sea, por supuesto, Para mí Héctor me habló, fue en el toque de las almas de Bolívar. el Bolívar le habló a todo, pero usted nunca iba a ir a BMG. Sí, yo no iba a ir. sí, Con seguridad usted le dijo, no, Héctor, nosotros no queremos eso. Y por eso fue que No, con el valor de que ustedes yo no querían nada. dije eso, pero no dije tampoco nada. Nada, sí. Pero Héctor dijo, ustedes son una chimba, vayan a BMG, firmen que nosotros firmamos. Y yo dije, Bueno, para Deme finalizar, claro. que ya me pasé el tiempo. Ah, bueno, acabó la bueno. tarjeta? ¿Qué nos espera del rock para ustedes dos si terminamos? La muerte y la destrucción. Muerte y destrucción. ¿De qué no se espera el rock? No sé, es muy raro, o sea, el rock es como un zombie. Porque Después de la muerte puede que haya más cosas. debía Pero haberse- primero, o muerte sea, y destrucción. al rock lo han matado como 32.000 veces. O sea, lo mataron en los 70, lo mataron en los 80, lo mataron en los 90, lo mataron en los 2000, en los 2010. Y hoy en día, y pues, pero sigue estando ahí. Lo yo que no estuvo sé. más cerca de matarlo fue el reggaetón, pero bueno, ahí sigue el rock and roll. No, yo pienso que va a seguir sucediendo lo mismo. O sea, a los chinos les interesa un medio con el que se puedan expresar fácilmente y el rock and roll es el medio con el que se pueden expresar fácilmente. Entonces seguramente va a seguir habiendo rock and roll y va a seguir habiendo hip hop, por supuesto, porque es mucho más fácil. Y seguramente va a haber un reggaetón que va a ser mucho más interesante de lo que hay ahora, pero que no va a venir de las compañías, sino que va a venir del barrio. Yo creo que la gente se aburre de este reggaetón que suena todo igual, ¿sí? Y el hip hop es viviente, ¿sí? Y seguramente va a aparecer alguna música más interesante en el futuro, ¿sí? Espero que sí. Ojalá que sí. Yo también espero que sí. Ojalá que sí. Muchísimas gracias a todos Bueno. ustedes por estar entrevistando Ando. Ya me pasé el tiempo, pero bueno, Que muchas tenga la gracias. gritería. Ay. No, muchas gracias, muchachos. Nos comió la buena. Entrevistas, debate, blog, opinión, podcast. Bienvenidos a Entrevistando Ando.